¿Cómo elegir un buen procesador? Comenzaré hablando de los núcleos. Un procesador para gaming debe tener más de 4 núcleos. Al día de hoy, ya no basta con usar computadoras de 2 núcleos aunque dicho procesador cuente con la característica de multi-hilos como Hyper-Threading de Intel o SMT de AMD. El Intel Core i5-650 era un procesador de 2 núcleos con 4 hilos. Es decir, cada núcleo podía realizar un proceso y subproceso gracias al hyperthreading, con lo que al final el procesador era capaz de distribuir más holgadamente la carga de trabajo. 4 núcleos también se ha quedado corto. Hoy por hoy la programación de los juegos requiere que el CPU cuente con un mínimo de 6 núcleos y 12 hilos. Cuando quieres correr un juego sin cumplir este mínimo requisito, es probable que el juego ni siquiera logre correrte, ya que el juego no contará con la capacidad de paralelizado necesaria para manejar de forma simultánea todos los procesos que requiere el juego para funcionar. ¿Por qué importan los núcleos para jugar? Antes no importaba tanto, pero en la actualidad los juegos están programados para distribuir la carga de trabajo que necesita para funcionar de acuerdo a un número de procesos determinados. Dichos procesos se dividen en subprocesos que serán manejados por cada núcleo del procesador y de su capacidad para atender los subprocesos, pero todo dependerá de la codificación del juego y su optimización. Cuando nuestro procesador no llega al mínimo recomendado en un juego, el comportamiento de dicho juego puede ser errático por tener todos los núcleos al 100% en uso, debido a una carga excesiva de trabajo por la escasez de núcleos y su incapacidad de poder manejar de forma simultánea todos los procesos que el juego requiere para funcionar e incluso él podría ni siquiera correr en el ordenador. Un poco de historia. Con la llegada de las consolas PS3 y Xbox 360, se estandarizó los procesadores de doble núcleo y fueron el requisito indispensable para disfrutar de una buena experiencia en juegos. Sabemos que los juegos son creados para las consolas, de modo que al jugar en PC, muchos títulos aún podían correrse en Pentium 4 y Athlon 64, pero la experiencia ya no era muy buena. Con la llegada de PS4 y Xbox One, durante la primera etapa los juegos exigieron procesadores de 4 núcleos. Y en la segunda etapa de estas consolas, sucedió el salto hacia los procesadores de 6 núcleos. Esto pasó debido a PS4 Pro y Xbox One X, consolas que dispusieron de frecuencias de trabajo más elevadas e incluso la liberación de un núcleo en la Xbox. Hay que aclarar que los procesadores de 4 núcleos y 8 hilos aún pueden dar batalla, pero esto pronto se está por acabar con la llegada de PS5. Como dije antes, el desarrollo de juegos se enfocan en las consolas, por eso es que es tan importante todo lo que acontece en ellas. Los juegos más recientes de esta generación son capaces de aprovechar hasta 6 núcleos. Battlefield 5 funciona de maravilla en procesadores de hasta 6 núcleos. En resumen, el mínimo sería 6 núcleos y 12 hilos, pero si deseas aguantar la transición de PS5 y Xbox Series X, debes pensar más bien en un procesador de 8 núcleos y 16 hilos para un nivel óptimo. Otra característica a tener en cuenta. El IPS del procesador es determinante junto a la frecuencia de trabajo. Una vez que nuestro procesador ya cumple con la cantidad recomendada de núcleos, debemos prestar atención al IPS del procesador. IPS, son las siglas de instrucciones por ciclo de reloj, y son las operaciones que puede realizar un procesador por ciclo. Viene relacionada con la frecuencia del procesador, que es la velocidad del procesador medida en hercios que indica la cantidad de ciclos que puede completar en un segundo. Por tanto, un procesador con frecuencia alta y un IPS alto, garantiza que pueda realizar muchísimas operaciones durante varios ciclos de reloj en un segundo. Bien, observemos la imagen. Se supone que el IPC, que son la cantidad de instrucciones que el procesador puede realizar en un ciclo de reloj, es eso, la cantidad de instrucciones que el procesador puede realizar en un solo ciclo de reloj. Ahora la frecuencia, como podrás ver, es la cantidad de ciclos que puede realizar el procesador en un segundo. O sea que en la frecuencia hay varios ciclos de reloj que se tienen que dar en un solo segundo. Si en un solo ciclo de reloj se pueden realizar muchas instrucciones por ciclo, imagínate que si la frecuencia tiene muchos ciclos, pues en cada ciclo se va a dar el IPC, todas las cantidades de instrucciones que puede hacer en un ciclo. Y como la frecuencia tiene varios ciclos, imagínate que un procesador con más frecuencia puede realizar muchas más instrucciones por ciclo de reloj. Un procesador con una frecuencia alta y un IPS bajo, puede tener menor rendimiento que otro de menor frecuencia pero con un IPS alto, debido a que es muy importante la cantidad de operaciones que pueda realizar el procesador en cada ciclo.
Lo ideal es que el procesador tenga ambas características altas, tanto la frecuencia como el IPC. Lo mínimo que se pide en frecuencia es 3,6 GHz en turbo. En conclusión, contar con el número de núcleos necesarios para que un juego pueda ejecutarse es fundamental, pero este tiene que ser capaz de sacar adelante un buen volumen de instrucciones por ciclo de reloj para asegurar una fluidez adecuada. Esto explica por qué los FPS de las consolas actuales, con procesadores hardware de IPS bajo, mueven la mayoría de los juegos a 30 FPS en vez de 60 FPS. Procesadores al nivel de Haswell de Intel, o a nivel de Zen para AMD, tienen un buen IPS, no olvides que requerimos una frecuencia de 3,6 GHz de forma estable y con todos los núcleos activos. Y mínimo 6 núcleos.